Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Adrián Gutiérrez y estamos aquí en Comicueva. Y ya estamos aquí para hacer un review de una serie que me había tardado en hacerlo. Hace ya un rato hicimos un review aquí en el canal. Una comparativa de los doblajes, pero solo en los primeros 3 capítulos, porque estoy hablando de Dan Da Dan. En el momento anterior de hacer esto, la primera empresa que la sacó doblada fue Netflix. Y ya Netflix iba por el capítulo, creo que 5, una iba como por el capítulo 5 ya doblado, cuando Crunchyroll también sacó sus versiones en español, pero lo sacó en español castellano y en español mexicano. Entonces, digamos que para cuando hice el primer video, yo ya había visto como 8 capítulos de Dan Da Dan en español de Netflix, que vamos a llamarle latino neutro. Y había visto como 3 capítulos en español de España y en español mexicano, ¿no? Entonces, pues ya por fin, ahora sí, ya al momento de hacer este video, ya me reventé los 12 capítulos de Dan Da Dan en español latino neutro, que es el de Netflix. Pero me gustó tanto Dan Da Dan, te voy a ser honesto, me gustó tanto la animación, me gustó tanto la historia, que cuando la empecé a ver en español mexicano también me dio bastante risa y decidí chutármela toda en español mexicano y me reventé Dan Da Dan los 12 capítulos en español mexicano también. Pero como yo no soy sacatón y quería hacer esta comparativa y hablar acerca de los diferentes tipos de español, también lo vi en español de España. Y aunque no lo he terminado, fíjense, todavía no terminó Dan Da Dan en español de España, pues ya me reventé como 5 o 6 capítulos de Dan Da Dan en español de España. Tal vez un poco más, no los voy contando, pero sí ya estamos también ahí próximos a acabar Dan Da Dan en español de España. Entonces, ¿qué me parecieron los doblajes y qué me pareció la serie? Para empezar, la serie tiene 12 capítulos y está basada en un manga del mismo nombre, que actualmente está en publicación tanto en Japón como en mi país también se está publicando. Creo que en mi país vamos como en el volumen 14. Y si no mal recuerdo, corríjanme ustedes si me equivoco, pero creo que la serie de Dan Da Dan, en los 12 capítulos de la primera temporada, resumen algo así como los primeros 5 volúmenes de manga, si no mal recuerdo. Ustedes corríjanme si me equivoco, pero la verdad es que me ha parecido una serie bastante divertida, bastante interesante. Y es que pues, está muy, muy padre porque es como una especie de comedia romántica disfrazada de shonen. Entonces me gusta esa combinación de géneros, esos combos locos. Y pues la verdad, la historia pues es sencilla. Se trata de un chico llamado Ken Takakura que cree en los ovnis, es el clásico nerd al que nadie le habla en la escuela. Y luego está otra compañerita suya que es una Gyaru, una niña de estas que andan con todo el flow ahí en Japón, que se llama Momo Ayase. Y ella cree en los fantasmas y pues anda ahí con su vida, ¿no? Los dos tienen su vida diaria así muy al estilo japonés. Y de repente se conocen. Circunstancias de la serie llevan a que se conozcan. Tampoco quiero hablar demasiado de la serie porque al final son 12 capitulitos nada más. Entonces es bueno que la vean. Y pues la verdad es que la cuestión empieza en que Momo y este Ken se conocen. Que no le llamaremos a partir de aquí Ken porque Momo le dice Okarun y así es como se refieren en la serie. Entonces Okarun le dice a Momo que los aliens existen, pero los fantasmas no. Y Momo le dice al revés, que los fantasmas existen, pero los aliens no. Entonces como que se pican, se hacen de palabras y se apuestan, ¿no? Hacen una apuesta en el que Momo va a ir a un edificio abandonado que se dice que ahí se hacen muchas abducciones. Y en cambio Momo manda a Okarun a un túnel embrujado en donde se dice que ahí hay muchas apariciones, ¿no? Entonces es una historia interesante porque pues, es la clásica serie shonen donde hay transformaciones, donde hay luchas y la gente tiene poderes, se enfrenta a los malos malosos. Pero pues esto tiene que ver con aliens y con fantasmas, ¿no? Y a la vez pues trata de esta relación entre Momo y Okarun y cómo se va a ir dando su relación, que me gusta porque va evolucionando bastante satisfactoriamente. No es como estas historias como en Komi-san, que pasan y pasan capítulos y el manga pasan volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes y tú dices esto no tiene para cuándo acabar. Pero no, esta serie aquí sí va evolucionando, la relación sí va evolucionando muy rápidamente, entonces se vuelve algo bastante agradable, bastante bueno de ver. Las peleas están chidas, los personajes son agradables. Entonces definitivamente es una serie que sí les recomiendo mucho ver. La música que eligieron, que siento que está muy, muy divertida. Y me llamó la atención que llegara a mi país. Aquí yo les hablo desde México.
de que llegara a mi país con tantas opciones de doblaje, ¿no? Primeramente por Netflix, haciendo yo creo que el doblaje el que es más conocido de todos, porque primero fue la primera cadena que la trajo doblada y fue la que llevaba digamos, el doblaje más avanzado al momento de estarse transmitiendo los capítulos, porque prácticamente en el caso de Netflix iba saliendo un capítulo nuevo de Dan Da Dan y mientras la competidora que era Crunchyroll sacaba un capítulo a la semana pero en japonés, directamente Netflix ya lo lanzaba con doblaje, ¿no? Entonces la neta es que le fue muy bien a Netflix con Dan Dan Dan, estuvo muy bueno y creo que Crunchyroll se dio tinta de esto y rápidamente contrató un equipo de doblaje para redoblarlo. Entonces, debo decir primeramente que el doblaje de Netflix me parece muy padre, me parece que es un español neutro, que quiere decir que pues casi todo lo vamos a entender, porque es un país que en Dan Dan Dan, al ser jóvenes, se usan muchos manerismos, se usan muchos modismos, se usan muchas groserías. Entonces, pues creo que Netflix lo dobló muy bien, usando groserías neutras como, no sé, imbécil, estúpido, cosas que todos vamos a entender y que pues, se va a disfrutar bastante bien. Creo que lo disfruté mucho en Netflix. Ya después cuando lo empecé a ver en Crunchyroll, sí me di cuenta que era un español con muchos mexicanismos, muchos modismos y muchas frases, pero propias del argot mexicano. Entonces, si tú estás acostumbrado a ver series mexicanas, o si tú vives en México, o has vivido en México, o tienes amigos mexicanos, o ves muchas series o películas mexicanas, puede que le entiendas. Y me parece muy divertido el doblaje, a mí como mexicano, pero pues realmente si tú me estás viendo de otro país, de habla hispana, pues yo diría que el mejor doblaje para verlo definitivamente sería el de Netflix, porque es el español más neutro que yo creo que cualquier persona de habla hispana, ya sea desde España hasta Argentina, vamos a entender sin mayor problemas. El de México me pareció muy divertido, pero sí tiene muchas cosas que pues sí son muy locales, ¿no? Por ejemplo, como hay un chiste en donde se le hace burla a Ocarún, porque es fan de los ovnis y pues simplemente en el doblaje latino le dicen que es un nerd o un geek de los ovnis, ¿no? En cambio aquí le dicen le dicen aquí en México que es un Jaimito Maussan, haciéndose referencia a Jaime Maussan, que es un investigador del fenómeno ovni, que ha tenido programas de radio, ha tenido programas de televisión aquí en México y pues es muy conocido porque es un investigador del fenómeno ovni, pero a menos que tú seas conocedor de el fenómeno ovni, sus investigadores en México, no creo que entiendas el chiste de Jaimito Maussan. También hay un capítulo por ahí que en el capítulo 8, cuando se enfrentan a Nessie, en donde pues en el doblaje latino dice, no, pues esto ya valió madre, o en el doblaje latino dice, no, pues esto ya valió madres, o ya se fue a la mierda esta situación, ¿no? Y tú dices, bueno, entiendo, ¿no? Lo que quieren decir, pero aquí es algo muy, muy local, porque dicen, uy, ya valió barriga. Entonces, esto tiene que ver con un programa que se llama El Chavo del Ocho que vemos aquí en México, en donde no me diga, en donde el Chavo del Ocho intercambiaba palabras y le decía, en lugar de decirle al señor Barriga, no me regañe señor Barriga, le decía, no me embarrigue señor Regaños, y así decía como cosas intercaladas, ¿no? Entonces aquí en México, conforme pasaron los años, tenemos una frase que dice, ya valió verga, entonces en lugar de decir eso, decimos, ya valió barriga señor verga. Entonces en Dan 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 usan eso a la mitad. Entonces en lugar de decir toda la frase completa dicen ya valió barriga. Entonces tú ya sabes lo que sigue porque eres mexicano y entiendes ese modismo muy, 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 muy nacional. Y lo tuve que explicar aquí porque es algo muy, muy, muy específico de nuestro argot, ¿no? Pero el hecho de que digan esas cosas, digo, no, pues no creo que alguien fuera de México entienda ese tipo de expresiones, ¿no? O como por ejemplo, no sé, al fantasma le dicen, al fantasma, que en Japón tengo entendido se llama la vieja corredora. La turbovieja, la turboabuela. Aquí, por ejemplo, en latino, en el español de Netflix, lo doblaron como la turboabuela, lo cual pues, se entiende súper bien, ¿no? Pero en el doblaje mexicano le pusieron la turborruca, ¿no? Entonces no sé cuántos de ustedes en otros países que no sea México utilicen el término ruca para referirse a alguien de avanzada edad, ¿no? Entonces tiene así un montón de mexicanismos que, insisto, es un buen doblaje, pero es un doblaje que pues yo se los recomendaría solo a las personas mexicanas o a las personas que tengan mucho contacto con las personas mexicanas. Igual me pasó con el doblaje de España, me pareció muy divertido, pero pues el doblaje de España sí está hecho como para gente de España o para personas que ven cosas en español de España. A mí lo que me pasó es que yo he visto muchos, me pasó que cuando yo era niño
aquí en México, por ejemplo, teníamos mucha televisión que era como una coproducción, sobre todo en los años 60 y 70 se hizo mucha coproducción de películas México-españolas, entonces donde había tanto actores mexicanos como actores españoles. Entonces como que yo me empecé a acostumbrar mucho al acento español y a la forma de hablar de los españoles, de forma que no se me hacía rara. Para los años 90 ya me tocó ver, o para los años 80 ya me tocó ver directamente pues programas hechos en España, ¿no? O cosas importadas de España. Y ya para los 90, cuando empezaba a ver, ya digo, antes del internet me refiero, nos llegaban, cuando Dragon Ball apenas estaba aquí emitiéndose como Dragon Ball, de repente nos llegaban VHS, yo en las convenciones de cultura geek conseguía VHS o con capítulos de Dragon Ball Z ya doblados al español, pero obviamente no en español latino, sino en español de España. De tal forma que mucho antes de que yo viera Dragon Ball en español latino, yo vi muchos capítulos de Dragon Ball, sobre todo parte de la saga Saiyajin, cuando llegan Nappa y Vegeta a la Tierra, yo lo vi en español de España. Entonces yo me acostumbré a decirle Son Goanda, y el Rey Piccolo, y la Onda Vital, y cosas así, ¿no? Yo me acostumbré mucho a escuchar así, de tal modo que yo me aprendí incluso el opening y el ending de Dragon Ball Z en español de España, antes que aprendérmelos en español de México, ¿no? Entonces cuando salió por primera vez el español de México, no es que me haya molestado no es que me haya molestado el doblaje de Dragon Ball, sino que pues yo estaba muy acostumbrado a escuchar el doblaje de España, por lo tanto tampoco no se me hace muy raro escuchar doblajes de animes de España. Y yo me tocó ver en ese tiempo, como yo conseguía muchas series, me tocó ver muchas series en español de España, por ejemplo, series que ni siquiera han llegado a México. Por ejemplo, el Hazard, yo me tocó verlo en español de España y yo nunca lo he visto en español de México, ¿no? Por ejemplo, JoJo's Bizarre Adventure, ahora digo, ya pasando las décadas, vámonos primero a los 90, ¿no? Y es que me tocó ver mucho español de España en muchas películas. Evangelion también me lo reventé. Sí lo he visto en español latino. De hecho, lo he visto en dos españoles latinos diferentes, pero también me he reventado Evangelion en español de España y en portugués. Entonces, sí he visto, no porque sepa portugués, no lo veía con subtítulos, pero sí vi Evangelion, me tocó verlo de unos DVDs clonados de Europa, en formato PAL, y me tocó ver Evangelion en español de España y me tocó ver Evangelion en portugués, ¿no? Porque así venían en esos DVDs y me pareció muy interesante la experiencia. Y es lo que les digo, muchas series la vi en español de España, entonces realmente a mí no se me hace raro el español de España ni ver series en español de España. Incluso a últimas fechas, es lo que digo, ya últimas fechas en el streaming, cuando empecé a ver JoJo's Bizarre Adventure, mucho antes de que estuvieran los doblajes listos en español latino, JoJo's Bizarre Adventure llegó a Netflix en español de España. Entonces yo me aventé la parte 1, el JoJo's original, y luego la segunda parte, la historia de Joseph Joestar, y luego la tercera parte, la historia de Jotaro, me las aventé en español de España. Y ya fue hasta la cuarta temporada, la de Yosuke, la de Diamond is Unbreakable. Ya desde ahí ya empecé a ver JoJo en español latino. Pero realmente las primeras 3 series de JoJo me las reventé en español de España, que creo que le queda muy bien. Y por ejemplo, las películas de Estudio Ghibli también las he visto en español de México, y las he visto en español de España. ¿Y qué creen? Que me gusta más muchas veces cómo se escucha el español de España para ciertas películas de Estudio Ghibli. Entonces es eso, o sea, te vas acostumbrando cuando ves las cosas en diferentes doblajes. Entonces por eso también me decidí a aventar Dan Da Dan en español de España. Y creo que también es muy agradable, ¿no? Pero pues igual, solamente se lo podría recomendar a personas que son originarias de España, o a personas que están acostumbradas a ver también producciones españolas. Sin embargo, los 3 doblajes de Dan Da Dan me parecen muy buenos. Y pues si ustedes tienen la oportunidad de verlo, no importa en el doblaje en el que lo vean, yo se los recomiendo mucho. Solamente que pues es eso, ¿no? Si quieres más neutralidad, recomiendo el de Netflix. Si quieres más mexicanismos, obviamente recomiendo el de Crunchyroll. Y también Crunchyroll pues tiene el español, el Dan Da Dan en español de España. Y está muy bueno. Curiosamente, no he visto ni un solo capítulo de Dan Da Dan en japonés. Así que ya me contarán ustedes qué tal está Dan Da Dan en japonés y lo ven en su idioma original. Pero pues seguimos por aquí. Eso sí, fíjense que lo que sí escuché alguna vez es que Dan Da Dan tuvo una presentación en mi país antes de que llegara al streaming. Es que llegó a streaming muy rápido, pero antes del streaming tuvo una presentación con los 3 primeros capítulos en cines, en donde sí estuvo en japonés. Pero la verdad es que hubo muchas quejas acerca del subtitulaje que se usó. El subtitulaje estuvo horrible. Entonces pues la verdad es que yo no me animé ahí sí yo no me animé a verla en cine. Yo dije mejor me espero. Y pues ya me contaron ustedes qué tal estuvo en la presentación de cines. Seguimos aquí en Comic Cueva.